buenas tardes. Bienvenidos todos a esta sesión buenísima que es de estupidez artificial, retos de la ética en la inteligencia artificial. Soy Doris Bandín, ahora estoy pluriempleada porque soy presidenta de la Delegación de Madrid y secretaria general de SECOT. Esta charla, como hemos dicho, será subida al YouTube de SECOT. Donde la podréis ver, bueno, aparte de ahora, ¿no? Obviamente, en la charla, por favor, mientras esté en la ponencia, os pedimos que quitéis la imagen y también el sonido para que podamos ver bien la presentación. Vale, y bueno, esta charla será impartida por Juan Ignacio Roullet. Juan Ignacio es doctor en informática e ingeniero de telecomunicación, director de entrega para los servicios de consultoría en Quint, director del máster de emprendimiento digital de la UNIR y presidente del think tank We the Humans, que busca soluciones éticas para la inteligencia artificial. Es experto en estrategia de las tecnologías de la información y es colaborador habitual en la revista Digital Biz. Cuenta con varias publicaciones, entre las cuales citaremos Lean Startup o El eterno retorno de lo nuevo. Juan Ignacio, te cedo la palabra y muchas gracias por darnos esta interesantísima charla. Muy bien, pues muchas gracias, Doris, y gracias a vosotros también, a SECOT, por permitirme estar con vosotros y bueno, pues hablando de estos temas de la ética y la inteligencia artificial. Voy a compartir mi pantalla para mostraros la presentación que he preparado. Entiendo que ya se ve. Sí. ¿Veis mi pantalla? ¿Veis la presentación, no? Sí, sí. Vale. Bueno, pues esta presentación es el guión que he preparado para vosotros para hablar de estos temas de la ética y la inteligencia artificial. Sentíos libres de interrumpirme cuando queráis, de cualquier cuestión o cualquier comentario que queréis hacer. Si bien luego, pues al final también podemos tener algún espacio para dudas, comentarios que os hayan surgido. Vamos a ver, aquí os planteo una serie de preguntas que espero pues que podamos ir resolviendo en mayor o menor medida, sabiendo que cuando hablamos de ética pues todavía hay muchas cuestiones por resolver. Y una de ellas pues es esta que os planteo, si tenemos una inteligencia artificial que de verdad sea inteligente y sobre todo que de verdad sea ética. Posiblemente habréis visto ya algunos casos, algunas noticias relacionadas con la inteligencia artificial y sus aspectos o sus retos éticos. Aquí os traigo algunos ejemplos a modo de ilustrativos, no es exhaustivo, hay muchas más cuestiones, pero sí que os traigo algunas más relevantes en lo que se refiere a aspectos éticos de la inteligencia artificial. Uno de ellos es cómo se utiliza la inteligencia artificial para actuar sobre nuestro comportamiento, para condicionar nuestro comportamiento. Y este me parece singularmente importante porque es una parte de la inteligencia artificial que no se ve. Cuando hablamos de inteligencia artificial y hablamos de los retos éticos, pues lo primero que nos viene a la cabeza son los robots que nos van a quitar los puestos de trabajo o que nos los vamos a encontrar en cualquier situación cotidiana laboral. Esa es una inteligencia artificial que se ve porque tenemos un robot delante, pero aquí tenemos esta otra que no se ve y que está actuando. Y es cuando, por ejemplo, pues en cualquier red social o cuando estamos viendo noticias, pues nos recomiendan un cierto producto. Detrás de esa recomendación se encuentra un motor de inteligencia artificial, se encuentra un sistema de inteligencia artificial que ha explorado todas nuestros likes, nuestras actividades en las distintas redes sociales o las distintas páginas que estamos visitando y que en función de ese análisis y utilizando técnicas de inteligencia artificial, que detrás de eso hay técnicas matemáticas, es capaz de obtener una recomendación. Hay un documental en Netflix que se llama El dilema de lo social y que representa esto pues, de manera bastante ilustrativa, ¿no? De manera significativa.
todas estas redes sociales utilizan en el fondo estos sistemas de inteligencia artificial para mantenerte constantemente conectado. En cuanto ven que bajas tu actividad, te mandan notificaciones, te mandan notificaciones de noticias o de alguien que ha comentado algo, de tal manera que te aparezca ahí una llamada en tu teléfono, en tu dispositivo móvil, y haga que estés continuamente conectado. De alguna forma, lo que está haciendo esta inteligencia artificial es impactar en nuestro comportamiento. Y es, por ejemplo, que mantenernos constantemente conectados o bien, pues, incitarnos a la compra de ciertos productos que la inteligencia artificial ha determinado que nos gustan y que por lo general, pues, suele acertar. Otro aspecto, otro reto al que se encuentra la inteligencia artificial es el sesgo. Este quizás es más conocido y quizás hay más noticias al respecto. Aquí os traigo algunos casos significativos o curiosos o famosos. Uno de ellos es este de Tai, que Tai fue lo que se llama un chatbot, un robot que actúa por escritura y como si fuera en una conversación y que funcionaba a través de Twitter hace ya una serie de años, unos 5 o 6 años, se puso en marcha, en funcionamiento este chatbot y en cuestión de 24 horas se volvió completamente racista y defensor del nazismo. ¿Por qué? Porque es lo que había escuchado en Twitter. La gente podía interactuar con este chatbot a través de Twitter, mandando tweets, y en función de los tweets que recibía, pues Tai entendió que ser nazista, pues era algo bueno y empezó a defender. Perdona, Sí, hemos dejado de escucharte. Yo no creo que se oye, estás no se oye. silenciado. Tienes el teléfono cerrado. Digo, el teléfono, el micrófono. Juan Ignacio, tienes el micrófono cerrado. Sí, ya lo veo, sí. Pues lo he debido cerrar sin darme cuenta. A ver, volvemos. A ver, decidme, avisarme rápidamente si. Estabas en lo de Tai. Sí. Sí, os estaba hablando de Tai, que como digo, en cuestión de 24 horas se volvió completamente nazista. Y defendía las teorías de los nazis y se volvió completamente racista y antisemita. Adquirió un cierto sesgo en función de lo que veía, a través de los tweets que leía, ahí pues los tweets no sé lo que dirían, pero obviamente pues decían una serie de cosas que le llevaron a convertirse una defensora del nazismo. Esto es el sesgo. Otro ejemplo de sesgo lo tenéis aquí, en este caso, es una investigación académica, aquí tenéis el enlace, en el que se le presentaban una serie de imágenes a un sistema de inteligencia artificial y el sistema determinaba si era hombre o mujer, la imagen que aparecía en la foto determinaba si era hombre o mujer. Bueno, en la mayoría de los casos, aquí pues dice que es mujer, que es mujer, que es mujer, pero aquí pues dice que es mujer. Al fin y al cabo, y aquí sí que dice efectivamente que es hombre. La inteligencia artificial trabaja con estadística, trabaja con probabilidades y si lo que se le ha enseñado a través de las fotos que ha visto, que se le han mostrado, es que cuando hay una cocina, la imagen que aparece de la persona es una mujer, pues al final él determina que siempre que hay una cocina, pues la imagen que aparece es de una mujer. Esto es un sesgo y estos son los sesgos que tenemos que evitar. Se sigue trabajando en ello, pero aún así sigue habiendo sesgo y el caso, uno de los más recientes, pues es este, en el que se aparecía una persona de color, a la hora de hacer el cropping, que es recortar una imagen para que aparezca correctamente en la pantalla del móvil, pues no identificaba perfectamente a la persona. Si era una persona negra, pues el sistema inteligente identificaba que no era persona y por lo tanto no recortaba exactamente la cara. No sé qué es lo que recortaría, pero no la identificaba como persona. Estos son obviamente comportamientos no éticos, es el sesgo. Se está trabajando en ello y es uno de los aspectos éticos más significativos, más llamativos, pero que sigue ahí. Forma parte para resolverlo, pues forma parte de cómo se alimenta al sistema inteligente. Si solo le presentamos fotos de cocinas en el que hay mujeres, pues al final él dirá que cualquier persona que haya una cocina es una mujer. Si presentamos fotos con igualdad
de hombres y mujeres, pues al final dirá que o que no lo sabe o que la probabilidad es la misma de que sea un hombre o que sea una mujer la imagen que aparezca. Pero esto, como digo, estamos hablando de los retos y el reto del sesgo, pues uno es bastante importante. Este otro reto lo enmarco dentro de la seguridad y para mí es también bastante peligroso porque nos puede hacer dudar de todo lo que vemos. Os voy a poner el vídeo, me salto y voy directamente a la página web del vídeo. El sonido no se escucha, pero basta con que leáis y veáis el vídeo y leáis lo que dice. Como veis, em, aparentemente al inicio pues vemos un vídeo de Obama en el que viene a decir más o menos que Trump es tonto y nos podemos creer que lo está diciendo Obama, porque es la imagen de Obama, es la voz de Obama. Sin embargo, como habéis visto, no era Obama. Era un productor que había por detrás y que aquí pues lo manifiesta, lo pone de manera manifiesta, ¿no? Lo dice explícitamente. Pero puede que haya gente que no lo diga de manera tan explícita. De hecho, este productor lo hizo así para advertir, ¿no? Y para decir, y es lo que dice el mensaje, en el fondo es el mensaje del vídeo. Ojo que estamos en una época de la información en la que tenemos que confiar en fuentes, tenemos que leer o recurrir a fuentes de las que verdaderamente estemos seguros de su naturaleza. Porque si no, se puede utilizar la inteligencia artificial, como veis, para engañarnos completamente. Luego, en el fondo, estamos delante de una inteligencia artificial ética. Estos son algunos de los retos que os he mostrado, pero que en el fondo me llevan a otra pregunta. Y es, bueno, luego estos sistemas inteligentes no están actuando de manera ética, lo cual me lleva a la siguiente pregunta, pero ¿es que la inteligencia artificial es un agente moral? ¿La inteligencia artificial puede actuar de manera ética? Y aquí pues os traigo esta imagen de este gato que está viendo cuál puede ser su próximo desayuno o cena, que puede ser esta paloma. ¿Es el gato estaría actuando, es un agente moral cuando desea comerse a la paloma? ¿Es la inteligencia artificial un agente moral? Pues mirar, vamos a verlo con el arte, para intentar responder a esta pregunta. En definitiva, si la inteligencia artificial decide, antes hemos visto que la inteligencia artificial dice que nos recomienda un cierto producto. En el fondo está tomando una cierta decisión. ¿Es esa decisión ética? Vamos a verlo con el arte. ¿Os gusta este cuadro? Este cuadro, el nombre es Edmond de Bellamy y está pintado con inteligencia artificial, íntegramente pintado con inteligencia artificial. Nos podrá gustar más o nos gustará menos, pero lo pintó un robot. Ahora bien, ¿podemos decir que lo pintó una inteligencia artificial? ¿Es correcto decir que una inteligencia artificial pintó este cuadro? Aquí os traigo otro cuadro. Este cuadro, y el cuadro se llama Y el sol se durmió en el Adriático, y el autor es Boronali, de 1910. No sé si conocéis a este autor. ¿Alguno conoce al famoso pintor Boronali? Posiblemente no. Os traigo aquí una foto del autor. El autor Boronali lo tenéis aquí. Os podéis preguntar quién es el autor, el señor o el burro. Bueno, pues resulta que el autor es el burro.
aunque parezca mentira, este cuadro fue pintado por un burro. Aquí tenéis un documento gráfico que así lo ilustra. Esto ocurrió en la época de las vanguardias, en el París creativo de aquella época, en la que un grupo de artistas que se reunían ahí en el, en el barrio típico parisino del arte de París, pues estaban discutiendo sobre los límites del arte y si el arte de aquel entonces de las vanguardias, pues si se podía considerar verdadero arte o no se podía considerar arte. Y un grupo de artistas un tanto insurgentes y revolucionarios, pues lo que dijeron es, pues nosotros vamos a pintar un cuadro y lo va a pintar un burro, el burro se llamaba Boronali, y vamos a hacerlo pasar por una obra maestra de un autor. Y aquí tenéis cómo el burro, pues le pusieron una brocha en la cola, le daban zanahorias y en función del alimento y de lo contento que se ponía con las zanahorias, pues soltaba los brochazos adecuados. Este cuadro fue presentado en una exposición y se presentó, por así decirlo, se vendió públicamente, se vendió la idea de que había sido pintado por un autor. Luego se demostró, se explicó todo lo que había ocurrido y el objetivo era demostrar que efectivamente si podíamos considerar arte todas esas cosas que en aquel entonces, de los años de las vanguardias, de principios del siglo XIX, se estaban enseñando. Ciertamente no podemos decir que este cuadro lo pintó el burro, no. En el fondo no lo pintó el burro no quería pintar este cuadro, lo que hicieron fue ponerle una brocha y le daban de comer, el burro estaba contento y soltaba brochazos. Pero lo cierto es que el cuadro tiene distintos colores, eso quiere decir que las brochas le cambiaron la brocha o le cambiaron la pintura en la que impregnar la brocha, ¿no? Es decir, que en el fondo el burro fue un instrumento para pintar este cuadro. ¿Quién pintó este cuadro? No lo pintó el burro Moronali, lo pintaron todas estas personas que están aquí detrás. Aquí vemos al dueño, que es este que está aquí, cómo le está dando de comer al burro. Bien, pues esto es lo que ocurre con la inteligencia artificial. ¿Podemos decir que este cuadro lo pintó la inteligencia artificial? Pues no, no lo pintó la inteligencia artificial. Aquí abajo en el cuadro veis unas letras, si hacemos ahí un zoom, vemos una fórmula. Esta fórmula es la fórmula matemática que se ha utilizado en la inteligencia artificial para pintar este cuadro. Este cuadro está pintado con lo que se llaman dos redes neuronales que entran en competición y que intentan buscar, bueno, pues un mínimo y un máximo de una serie de funciones. No importa, no es cuestión de entrar en el contenido de la fórmula, sino indicar y dejar claro que detrás de este cuadro lo que hay es una fórmula y hay unas redes neuronales que son entrenadas de una cierta forma. Las entreno de una cierta forma de tal manera que me dan un cierto cuadro. Esto lo hizo esta organización, esta empresa que se llama Obvious, y ahí tenéis la dirección, la página web en la que podéis ver el cuadro que pintó. Y no solamente pintó a Edmond de Bellamy, sino que pintó a toda la familia de Bellamy. Aquí tenéis 4 ejemplos más, hay otros muchos, porque pintó todo el árbol genealógico de la familia de Bellamy. Luego, no podemos decir que la inteligencia artificial pintó este cuadro. Si decimos que la inteligencia artificial pintó este cuadro, tendríamos que decir que este otro cuadro del Sorsa de un millón en el Adriático lo pintó el burro. En el fondo, ¿quién pintó a Edmond de Bellamy? Lo pintó Obvious, a través de la inteligencia artificial y a través de una fórmula y a través de unas redes neuronales que entrenó de una cierta forma para que al final me creara esta figura. Luego, en el fondo, cuando decimos que un sistema inteligente te recomienda un producto. Sí, ¿alguien, alguna cuestión? No. Continúo, pues. Ya sabéis que cualquier cuestión, pregunta es bienvenida. Como os decía, si decimos que un sistema inteligente te recomienda un cierto producto o que un sistema inteligente lanza una notificación para mantenerte conectado, en el fondo no te deberíamos decir que lo está haciendo un sistema inteligente, sino que lo está haciendo alguien por detrás. Detrás de la pintura del Adriático se encontraban estos simpáticos pintores revolucionarios, estos artistas, no eran solo pintores,
también había escritores, literatos, estos simpáticos artistas, autores, y detrás de este cuadro se encuentra una organización que quiere pintar una cierta familia de Bellamy. Luego, volviendo a la pregunta de si la inteligencia artificial es un agente moral, para mí la respuesta es que no es un agente moral. De la misma manera que ese gato, si tenía la oportunidad de comerse la paloma, se come la paloma, porque tampoco es un agente moral, de la misma manera que no lo es la inteligencia artificial. Siempre hay alguien detrás que está tomando algún tipo de decisión a través de la inteligencia artificial. Perdona, Juan Ignacio, está levantada la mano, creo que Juan Carlos Gil Agudo. Sí, Pues adelante, Juan Carlos. Juan Ignacio, buenas tardes. Perdona, ¿qué pasa cuando se dice ahora que la inteligencia artificial es capaz de aprender? O sea, que ellos van entrando en un bucle y que va aprendiendo, entre comillas. Claro, la inteligencia artificial aprende y ese es uno de los elementos básicos de la inteligencia artificial y que quizás diferencian a la inteligencia artificial de otros sistemas digitales, ¿no? Porque efectivamente aprenden. Ahora, claro, la cuestión es qué se le enseña. Y de nuevo ahí es donde entra esa intencionalidad, por así decirlo, esa intención. Este cuadro, como os digo, está formado por lo que se llaman dos redes neuronales. Una red neuronal es un conjunto, es un sistema inteligente que simula nuestro cerebro. No tiene, por así decirlo, memoria, es una serie de distintos circuitos entrelazados, como pueden estar nuestras neuronas, y de hecho el elemento básico de una red neuronal se llama neurona, y están conectadas de una manera muy similar a cómo se conectan las neuronas en nuestro cerebro. Y tienen un funcionamiento muy similar. Nuestras neuronas, pues ya sabéis que en un momento dado se activan, cuando se cumplen una serie de circunstancias, se activan y se produce un cierto circuito en nuestro cerebro que nos lleva a un cierto resultado, a decir, por ejemplo, lo que yo ahora mismo estoy diciendo. En el fondo, las redes neuronales se las entrena. Y como decía aquí, esto, pues en particular son dos redes neuronales, pero detrás de esas dos redes neuronales hay una serie de ejemplos. Se consiste en dos redes neuronales porque una aprende de la otra. En esa otra que hay, en esa otra red neuronal, lo que hay es un conjunto de muchos cuadros de todo lo que nosotros queramos. Pero si nosotros queremos que la red neuronal dibuje un cuadro con un cierto toque moderno, como puede ser este, lo que le tenemos que hacer es entrenar, enseñarle, por así decirle, cuadros modernos. Si yo, es lo que decía antes, si yo me voy aquí al sesgo, que este TAI fue entrenado. ¿Qué es lo que pasa? Que este TAI fue entrenado con los tweets que se le pusieron libremente. Se lanzó, es como si fuera un niño que se le suelta en la sociedad, se le suelta en el mundo, se le dice, ahora, venga, escucha lo que quieras. Bueno, pues en ese momento se puso a escuchar conversaciones racistas y claro, pues TAI acabó siendo racista. Estas fotos también han sido entrenadas. Aquí lo que hemos hecho han sido, es decir, se le ha enseñado a la red. En este caso no son redes no pueden ser redes neuronales o no, no lo sé. No tiene por qué. Pero al sistema inteligente se le ha entrenado, se le ha enseñado. Luego, efectivamente, en la inteligencia artificial, un elemento fundamental de la inteligencia artificial es el aprendizaje. La inteligencia artificial. Has cerrado el micrófono, Juan Ignacio, has cerrado el micrófono. Has cerrado el micrófono, Juan Ignacio. Es que yo no sé, creo que no hago nada. Pero bueno. Sí, ahora lo tienes cerrado otra vez. Ya. Pero no, es que Es la inteligencia artificial de tu ordenador que va en contra tuyo. sí, es que se cierra solo, porque ahora lo abro, no Ya, toco nada. ahora sí se te oye, ahora sí. Vale, avisarme, yo no sé qué está pasando, pero aquí hay un sistema inteligente que me está boicoteando. Luego, efectivamente, como decía, el aprendizaje es un elemento básico de la inteligencia artificial. Es lo que lo distingue de otros programas, por así decirlo, otros sistemas digitales. Ahora, sigue habiendo. Otra vez se te ha ido la voz, otra vez. Juan Ignacio, tienes otra vez cerrado el micrófono. ¿Qué alguien Dori, desactiva? el problema es que desde cada uno de nuestros ordenadores podemos cerrar los micrófonos ajenos y alguien debe estar cerrando el del ponente.
Sí, porque ponía que alguien lo había cerrado, sí. Sí. Pues sí que Bueno, está Alguien si está alguien, cerrando si los alguien está micrófonos. conforme con lo que diga, me lo puede decir. No, ahora te oímos, ¿eh? Vale. Entonces, decía que efectivamente el aprendizaje es un elemento básico de la inteligencia artificial, pero sigue habiendo alguien detrás, que es qué se le enseña. ¿Qué tipo de ejemplos le pongo a la inteligencia artificial? Si yo le pongo comentarios racistas, el sistema inteligente será racista. Luego, sigue sin ser un agente plenamente moral, de la misma manera que detrás de este cuadro hay un burro, detrás de este cuadro hay una empresa que ha decidido entrenar, que ha decidido formar al inteligente, al sistema inteligente para crear un cierto tipo de cuadro. Luego, la inteligencia artificial en el fondo no es un agente moral. Nosotros somos lo que decidimos pintar un cuadro de esta forma, con un cierto estilo moderno, o bien lo podríamos haber pintado de estilo gótico o de estilo renacentista, de Ángel, por ejemplo. Eso depende de cómo entrenemos al sistema inteligente. Luego, al final, la solución está en nuestras manos, pero eso nos lleva a otra pregunta. Vale, entonces, ¿qué ética aplico en mi sistema inteligente? Vale, al final, el sistema inteligente me va a recomendar un producto en función de la ética que yo le aplique. Me va a ser nazista o va a ser racista o no en función de cómo yo le eduque, de cómo yo le entrene. Luego, ¿qué ética aplicamos en el sistema inteligente? ¿Qué ética programamos, por así decirlo, ¿no? Este tema de qué ética programamos lo podemos ver de una manera manifiesta en los coches autónomos. Los coches autónomos, pues son coches inteligentes que en un momento dado toman una decisión de atropellar a una persona o atropellar a otra persona, o bien de atropellar a una persona y salvar a los ocupantes. El sistema inteligente está tomando una decisión. Ahora bien, ya hemos visto que en el fondo, si decimos que el sistema inteligente está tomando una decisión, sería tanto como admitir que el cuadro del mar Adriático de Boronali lo pintó un burro. Ya hemos dicho que no, que había unas personas detrás de ese cuadro. Detrás de la decisión sobre si este coche atropella a una persona o salva al conductor o a los ocupantes, también hay una persona que decide qué hace este coche. Entonces, ¿cómo programamos un coche que atropella o no atropella? Esta pregunta es el famoso dilema del tranvía. Esto lo podemos ver, puede parecernos una pregunta muy actual porque, claro, tenemos los coches de conducción autónoma, pero en el fondo es un dilema que ya tiene sus años, que es este dilema conocido como el dilema del tranvía. Supongamos que tenemos aquí un tranvía en el que el conductor se estuvo toda la noche leyendo un tratado de ética y se durmió, porque no porque fuera un rollo, sino porque estaba tan interesado que se pasó toda la noche en vela leyendo el tratado. Con lo cual, al día siguiente, cuando se puso a conducir, pues se durmió. Al dormirse en el tranvía, pues en un momento dado, como se despistó, pues llegó a una situación en la que si continuaba recto, mataba a 5 trabajadores que estaban operando en la vía, pero había la posibilidad de que el tranvía se desviara y matara solamente a este otro trabajador que estaba en esta vía muerta. Vosotros, cualquiera de vosotros que estáis aquí escuchándome, tiene la posibilidad de actuar este cambio de agujas y hacer que el tranvía siga recto y mate a 5 personas, o que el tranvía se gire, cambie de vía, porque accionáis el cambio de agujas, y solo mate a una persona. Este es el dilema del vehículo autónomo. Si en un momento dado, pues hay eh, una persona que está conduciendo o voy a atropellar a 5 o el que o lo que quiera, pero como que sea el ejemplo, la cuestión es que el coche autónomo tiene el dilema de, bueno, pues ¿a quién mato? ¿A unos o a otros? ¿Cuál es la solución de este dilema del tranvía? Pues depende. Depende, Parar el tranvía, ¿no? perdón, del tranvía. Parar el tranvía, la tercera posibilidad. Frenar. Claro, claro. Lo que pasa es que como todo dilema, eh, no hay opción, ¿no? Todo dilema siempre te plantea dos opciones que son disyuntivas y que no hay una tercera opción. Lo cierto es que en la vida real siempre suele haber una tercera opción, ¿no? Pero en este caso, tal y como se plantea, no solamente hay estas dos opciones. O sigo
o activo el cambio de agujas y solamente mata a una persona. Bueno, de todas Perdona, formas, hay una mano levantada, creo que es de sí, Mauro, ¿no? sí, adelante. Sí. Gracias, Doris. Sí, Juan Ignacio, lo que ve que el dilema del tranvía no viene con la inteligencia artificial, viene de antes. Exacto, Viene con la filosofía del utilitarismo, exacto. que es la exacto. que plantea, es la que está impuesta hoy en día, probablemente y aceptada por todos nosotros, en la cual toda decisión plantea un caso de negocio. Y aquí el caso de negocio más desfavorable está claro. Efectivamente, esto parece que está hecho a posta, pero no. Estas son las cosas de tratar aquí con audiencia ilustrada. Es que este es el padre del utilitarismo. Viene Vivenza. Efectivamente. Efectivamente, y es una corriente filosófica, pues que como veis ahí, pues de principios del siglo XIX, muy cercana, y que efectivamente, como ha dicho vuestro compañero, perdóname, no recuerdo tu nombre, es una corriente filosófica que está muy impregnada en nuestra sociedad y que plantea, como él bien ha dicho, un caso de negocio. El utilitarismo lo que dice es la mayor felicidad de la mayoría es la medida de lo bueno y lo malo. La ética, cualquier teoría ética, lo que intenta resolver es qué es lo bueno, qué es lo que está bien, qué es lo que está bien. Y el utilitarismo lo que dice es, pues muy sencillo, lo que está bien es lo que sea lo mejor para la mayoría. Entonces, un utilitarista, ¿qué haría? Activo el cambio de agujas, vamos, porque aquí hay 5 personas y sus familias que llorarán y aquí pues solo hay una, ¿no? Por lo tanto, si yo activo el cambio de agujas, consigo la mayor felicidad para la mayor gente, para el mayor número de personas. Esta filosofía del utilitarismo se puede utilizar para programar los coches autónomos. Y efectivamente es una solución ética, o sea, perdón, es una solución ética en el sentido de que forma parte de una teoría ética, ¿no? Pero no es la única, porque hay otros tipos de teorías, aquí tenemos el utilitarismo, pero ¿qué diría Kant? ¿Qué diría Kant? Porque es otra teoría ética. Pues Kant lo que dice, ya sabéis que Kant utiliza lo que se llama el imperativo categórico, y es que algo es bueno, el imperativo categórico, su palabra clave es categórico. Es decir, no es condicional. No es que algo esté bien si ocurre no sé qué, que sería el caso anterior, ¿no? Pues depende, esto no es categórico, esto es condicional. Depende, ¿a quién matas? Aquí mato a uno, aquí mato a 5. Pues ya está, pues entonces tienes que hacer esto. Kant dice, no. Esto, o sea, las cosas hay que hacerlas no porque haya una condicionante, ¿no? Esto hay que hacerlo porque sí. Ese porque sí es el imperativo categórico, ¿no? Siempre digo que nuestras madres o padres cuando decían esto, ¿por qué? Pues porque sí. Pues mira tú por dónde eran kantianos, ¿no? Estaban haciendo un imperativo categórico y lo hacían posible no, lo hacían con muy buena fe y con mucho cariño, ¿no? Pero ese es imperativo categórico de que esto es porque sí, no hay un condicionante. ¿Y qué es lo que dice Manuel Kant? Ya sabéis que tenía una serie de premisas y una de ellas lo que dice es, obra de tal modo que no uses a la humanidad como un fin, que la uses como un fin y no como un medio. Es decir, el ser humano no es un medio para nada, es un fin en sí mismo. Por lo tanto, si somos kantianos, no activamos el cambio de agujas, porque yo no puedo usar a esta persona como un medio para salvar a otros. No, porque yo no soy dueño de esta vida, de la vida de esta persona, entonces no la puedo usar como un medio. No, si activo el cambio de agujas, es un medio para salvar a otros. ¿Quién soy yo para usar a esa persona como un medio? Por lo tanto, si soy kantiano, no activo el cambio de agujas y dejo que mate a las 5 personas. No hay una solución para el dilema del tranvía, porque habría una tercera opción, que se me ocurre, y que antes la ha dicho un compañero vuestro, ¿no? Y es, paremos el tranvía. Una tercera opción podría ser que yo, que estoy en el cambio de agujas, me tiro delante del tranvía. Ya con eso, pues posiblemente lo paro o causo alarma, los otros se dan cuenta y ya pues no mataría a ninguno. Esa podría ser una tercera opción. Lo que pasa es que el dilema lo plantea solamente con esta disyuntiva. No hay una solución al dilema del tranvía.
Porque depende de nosotros, porque depende de cada uno, porque depende de si uno es utilitarista o si uno es kantiano. Estoy simplificando mucho, porque no, obviamente hay más teorías éticas, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas de las teorías éticas se pueden dividir en estas dos, o sea, muchas de las teorías éticas se pueden dividir en. Te han cerrado el micrófono, Juan Ignacio. Tienes Aquí cerrado estamos. el micrófono. Aquí estamos otra vez, sí. Vale. Gran parte de las teorías éticas, muchas teorías, Tienes cerrado el micrófono. de vosotros o es Ahora sí. No, otra vez. a ver. ¿Estáis ahora? Sí. Ahora otra vez está cerrado. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Como decía, el dilema del tranvía no tiene solución. Porque los dilemas éticos, por lo general, no tienen una única solución. Depende de nosotros. Siempre al final somos nosotros los que nos enfrentamos ante un dilema ético. Por eso, de nuevo, si yo estoy conduciendo un coche autónomo, el coche autónomo en el fondo no decide si mata a 5 personas o mata a una persona. Lo decide el que está programando ese coche autónomo. Y si el que programa es utilitarista, pues lo tendrá muy claro. Hará un cómputo de posibilidades y decidirá. Si el que programa el coche es kantiano, pues también lo tendrá muy claro. Lo cierto es que desde un punto de vista de la programación es mucho más fácil, bueno, no es que sea más fácil, pero se suele utilizar más a menudo técnicas utilitaristas que técnicas kantianas. Pero lo que está ocurriendo entonces es que alguien está decidiendo por nosotros. ¿Quién? Pues de nuevo, el burro que está pintando el sistema inteligente, el burro que está pintando el cuadro, no. Los que están detrás del burro, los que están detrás del cuadro, los que están en el fondo de. Luego, son las personas las que se están enfrentando a estos dilemas y lo que estamos viendo ahora entonces es que cuando yo estoy delante de un dilema con un sistema inteligente, yo no me estoy enfrentando a ese dilema, se está enfrentando la persona que está detrás de ese sistema inteligente. Y para mí ese es el verdadero reto ético de la inteligencia artificial, que en el fondo, yo antes preguntaba, ¿es la inteligencia artificial un agente moral? No. De la misma manera que el burro no pinta el cuadro, la inteligencia artificial no es un agente moral. Pero lo grave, lo dramático, sí puede llegar a ser que yo como tampoco sea un agente moral, porque al final otro esté tomando decisiones en mi nombre. Y eso sí que es un verdadero reto ético. De nuevo te han cerrado el micrófono. Sí, no lo vais a conseguir. Lo digo en broma. Debe haber por ahí algún. Sí, por favor, que nadie toque los micrófonos. O sea, que no toquen. Ahí. Perdón por la risa, pero es que me ha hecho mucha gracia lo de que no lo Sí, vais a conseguir. no lo vais a conseguir, no. Vamos, aquí no termino hasta que cuente todo lo que tenga que tener que contar, no termino. Luego, para mí uno de los verdaderos dramas que se encuentran detrás de la inteligencia artificial es que verdaderamente perdamos, que nosotros dejemos de ser agentes morales, que es uno de los elementos que caracterizan al ser humano, porque el ser humano, precisamente si nos interesa la ética, es porque somos morales. ¿Cómo podemos resolver entonces este dilema? ¿Cómo podemos cómo podemos no perder, no digo llegar a ser, porque afortunadamente no hemos llegado a ese punto, pero cómo podemos no perder esa autonomía, hacer que seamos agentes morales? Volvemos a la misma pregunta.
¿qué ética aplicamos? Bueno, pues aquí lo que os propongo como solución, no vamos a terminar aquí solamente con dilemas, es utilizar lo que se llama la ética aplicada. Podríamos decir, como digo aquí, aplicar la ética aplicada, que parece un juego de palabras, pero no lo es. La ética aplicada es un método ético, podemos decir, de finales del siglo XX, eh, se propuso como solución precisamente a todas las teorías éticas que tenemos. Al final, pues, el siglo XX, pues, como en otros muchos temas, ha sido un revulsivo para el mundo de la ética, porque al final hemos llegado a la conclusión de decir, bueno, tantos siglos de ética desde Sócrates, de los presocráticos, y todavía no tenemos una teoría ética única, ¿no? O sea, esto no tiene solución el dilema del tranvía, ¿no? Entonces, se intentó buscar este método de la ética aplicada, que se ha utilizado en otras ramas de la ciencia y de la vida, como puede ser la bioética o como puede ser también en la ética empresarial, también se utiliza la ética aplicada. La ética aplicada lo que hace es jugar precisamente entre esto que os he dicho de la ética de los principios y la ética de las consecuencias. Os he dicho que muchas éticas, no todas, pero gran mayoría de las éticas, de las teorías éticas, se agrupan en estas dos categorías. Éticas de principios, como Kant, que dice esto es porque sí, por principio, y no, y no se discute, es categórico, o éticas de las consecuencias, y es que actúo en función de las consecuencias, de si mato a uno o mato a 5. La ética aplicada lo que busca es un círculo que nos movamos entre los principios y las consecuencias, porque ninguna de las dos es útil. O sea, obviamente no podemos estar todo el rato haciendo un caso de negocio, como ha dicho un compañero vuestro de manera acertada, y hay veces en que los principios, si los quiero utilizar, son muy genéricos, no matarás. Y si luego quiero concretar es cuando me encuentro ya con los verdaderos dilemas, ¿no? Pues ahí no matarás y resulta que es que tengo que matar a uno, tengo que matar a 5, ¿no? Pues ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Entonces, si me baso únicamente en los principios, no puedo ir a la acción. Si me baso únicamente en las consecuencias, tampoco puedo llegar a la acción, pero puedo llegar a acciones no éticas. Por lo tanto, la ética aplicada juega entre estos dos tipos de éticas con un elemento muy importante que son las virtudes. Se dice que tenemos que movernos entre la ética de los con el juego de las virtudes. ¿Qué virtudes? Depende de cada uno, por eso antes os he dicho, el dilema del tranvía no está resuelto, porque depende de cada uno. Aquí ahora mismo también hay otra corriente ética actual, que es lo que se llama la ética de las virtudes, y que está inspirada en Aristóteles, que es el primero que habló de ética de las virtudes, o de los primeros, pero no con las virtudes puramente aristotélicas, que están basadas en una sociedad griega que no coincide con los valores que tenemos en nuestra sociedad actual. Pero el concepto sí que sigue siendo el mismo, no tanto esas virtudes en particular, sino el concepto de virtud, como esa idea aspiracional de lo que yo quiero ser, de cómo yo me quiero comportar. Las éticas de las virtudes, uno de los elementos que exige es que precisamente me haga esa reflexión de yo cómo quiero comportarme, yo qué tipo de persona quiero ser en la vida. Y cuando digo en la vida es en todos los parámetros y en todas las dimensiones de la vida, ¿no? Como profesional, como persona, como familiar, como amigo. ¿Qué tipo de persona quiero ser? Vamos a ver cómo funciona esto con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos aquí pues, una aplicación basada en inteligencia artificial. Es un ejemplo real que consiste en una aplicación móvil en la que esto surgió cuando estábamos en el comienzo de la pandemia, a mitad del 2020. Pues la Universidad de Cambridge pues, sacó esta aplicación en la que tú te descargabas la aplicación, hablabas delante del móvil, tosías y el móvil, la aplicación, pues te decía si tenías COVID o no tenías COVID. Detrás de esta aplicación hay un sistema inteligente que de nuevo ha sido entrenado, se supone, con distintas toses, distintos tipos de voz, unas voces con COVID, otras sin COVID, y al final, escuchando tu voz, pues determina si tienes COVID o no. Porque sí que es verdad que la inteligencia artificial es capaz de identificar patrones donde nosotros no los vemos. Bueno, ¿cómo podemos aplicar la ética aplicada? Perdón. ¿Cómo podemos utilizar la ética aplicada en ese sistema inteligente? Pues con estos pasos. Primero, tenemos que pensar en los principios, ¿no? ¿Esto yo por qué lo hago? O sea, ¿cuál es el fin específico por el que cobra sentido y legitimidad social la inteligencia artificial, en particular este sistema inteligente?
Hay que explicar, pero bueno, ¿por qué me estás lanzando un sistema inteligente para ver si tengo COVID? Esto lo aparece en la página, esto está sacado de la página de Cambridge. No sé si Cambridge ha utilizado la ética aplicada, pero sí que he visto que viendo su página web, pues puedo resolver estos puntos que aquí plantea la ética aplicada. Página de dice, mira, es que lo que quiero es aumentar la capacidad de predicción, que cada vez sepamos más sobre el COVID. Quiero que cada vez tengamos sistemas inteligentes con más capacidad de aprendizaje. Esto es lo que antes decíamos, ¿no? Si le enseñamos solo un tipo de voces, un tipo de toses, pues tendrá un sesgo. Si la población es muy amplia, tendrá un sistema con mayor capacidad de predicción. Y luego, pues que quiero saber cómo evoluciona el COVID. Aquí estábamos hablando de, como digo, de mediados del año 2020, cuando estaba la pandemia en toda su explosión, y cualquier información de cómo se iba extendiendo la COVID, pues era muy valiosa, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí me está diciendo, mira, estoy usando un sistema inteligente por esto. Estos son mis principios, por así decirlo. Estas son las razones, los porqués llevo a utilizar la inteligencia artificial. Vale. Segundo, las virtudes. Es decir, aquí de momento vamos a verlo en una doble dimensión. ¿Qué valores tengo que aplicar detrás de la inteligencia artificial en general y detrás de este sistema? Bueno, aquí obviamente entran los valores de nuestra sociedad, y en este caso de nuestra sociedad occidental o nuestra sociedad española. Obviamente no es único, los valores de las sociedades no son únicos, son distintos y no es lo mismo los valores de una sociedad como la nuestra occidental que una sociedad de Asia o del Oriente Medio. Tiene valores distintos. Aquí podemos destacar y decir, bueno, pues yo quiero preservar la autonomía, respetar la individualidad de cada uno. Eso para mí va a ser un valor en el que yo voy a programar mi sistema manteniendo la autonomía. Y dos, pues también quiero favorecer la justicia. Quiero que el sistema sea ecuánime y que además sea accesible para todos, ¿no? No que solamente sea accesible a los ricos, por así decirlo, ¿no? Luego, yo ya tengo unos objetivos, tengo un fin específico, yo esto lo hago con este objetivo y además hay en principio una serie de virtudes o valores que yo intento mantener en mi diseño. Pero luego está la ética de las consecuencias. Y aquí esto es muy importante, esta frase. Estos pasos además están tomados de una famosa profesora de ética española, Pilar Cortina, no me salía el nombre, Pilar Cortina, que utiliza mucho la ética aplicada y de la cual he tomado estos 3 pasos, los he simplificado un poco en aras de la brevedad y de esta presentación, pero básicamente son estos. Y este paso para mí me parece muy, muy interesante, porque dice dejar la toma de decisión en manos de los afectados, el cual pondera las consecuencias. Aquí es donde entra, donde entra el utilitarismo. Vale, pero y también donde entra el que yo decida si sí o si no. ¿Y esto por qué? Porque he puesto antes aquí un valor de esta autonomía. Luego, por eso pongo aquí este botón de sí o no. Al final, tiene que haber un margen de libertad para el usuario, para nosotros, si queremos mantener esa capacidad de ser agentes morales. Ahora, ¿cómo tomo yo la decisión? Yo que soy el afectado, ¿cómo tomo yo la decisión y cómo pondero las consecuencias? Pues en base a 2 elementos más. Primero, en función de mis virtudes personales. Luego, observar que aquí en las virtudes están las virtudes propias de la sociedad, pero luego también pueden estar las mías. Yo en un momento dado, si me enfrento al dilema del tranvía, dependiendo de las circunstancias, puedo ser kantiano o puedo ser utilitarista. Es que hay muchas variables. Es que al final un dilema lo reduce todo a 2 posibilidades, pero lo cierto es que existen esas 2 posibilidades más toda mi historia, más variables que no aparecen en ese dilema, porque el dilema lo resume todo en 2 cuestiones, pero siempre hay más variables. Y esas son, y al final está esa reflexión de yo qué tipo de persona quiero ser. Luego yo tengo que tomar la decisión con las virtudes de la sociedad, obviamente, porque estoy dentro de ellas, pero también con qué tipo de persona quiero ser, con qué virtudes yo personales que estoy tomando. Y luego además tengo que tomar las consecuencias, tengo que tomar una decisión y valorar las consecuencias conociendo algo de la inteligencia artificial. No quiere decir que sea técnico, pero sí que, por ejemplo, me tienen que explicar, y yo tengo que saber,
red neuronal es que es entrenada con una serie de elementos. Por lo tanto, a lo mejor necesito que me digáis cómo ha sido entrenado este sistema inteligente. Oye, ¿qué base de datos ha tomado? ¿No? Porque, claro, si solo ha leído el sistema inteligente, solo ha leído a los utilitaristas, digo, pues entonces ya sé qué decisión va a tomar. Y si estoy exagerando porque, digamos, un sistema inteligente no lee a Kant o a Benjamin Bevan, ¿no? A Bevan, sino que sí que es verdad que se le entrena con un tipo de base de datos o con otros tipos de base de datos, ¿no? Pero habrá que dar cierta información sobre cómo ha sido entrenado ese sistema inteligente, sobre qué business case, porque me ha gustado esa expresión, porque lo cierto es que detrás de todo sistema inteligente hay un concepto que se llama función de utilidad, y esa función de utilidad está basada en el concepto de utilitarismo y está basado en lo que ha dicho vuestro compañero de caso de negocio. Luego, para que yo tome mis consecuencias, para que yo tome mi decisión y pondere las consecuencias, pues a lo mejor me tienen que explicar cuál es esa función de utilidad, que no me lo dirán así, función de utilidad, sino, oye, mira, es que esto pondera las cosas de esta manera. Pues es que, ¿cómo lo decide el coche? Pues es que cuenta cuántos va a matar y calcula la edad media, yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero que me digan cómo actúa ese sistema inteligente. Es lo que se llama esclarecer los medios. Por eso, la ética aplicada es conocer esto por qué, saber que está dentro de unos valores de la sociedad y dejar que yo tome la decisión valorando las consecuencias, para lo cual tengo que ver cuáles son mis virtudes personales y tengo que tener información sobre cómo funciona el sistema inteligente. Esto de la ética aplicada lo hemos visto, por ejemplo, cuando se utiliza mucho en la bioética y en la medicina, y es lo que se llama, por ejemplo, decisiones informadas. Cuando a ti te dicen, mira, este tratamiento tiene estas consecuencias y funciona de esa manera. Detrás de ese comportamiento, detrás de esos hechos, se encuentra parte de estos pasos, vamos, se encuentra parte, no, se encuentran estos pasos de trasladando eso que es de la medicina y que lo vemos de una manera muy habitual, en la que se nos informan de esto cómo funciona y de cuáles son las posibles consecuencias, es lo que también utilizar en la inteligencia artificial, utilizando la ética aplicada. Aquí lo dejamos, compañeros. Y como digo, espero que algo más tranquilo, porque hemos empezado con los retos de la inteligencia artificial. Hemos visto que la inteligencia artificial no es una... Siempre hay personas detrás y tampoco podemos dejar la decisión a los que programan ese sistema. Tiene que haber un espacio de libertad para nosotros que estamos usando el sistema inteligente, para lo cual podemos utilizar, como os he dicho, esta idea de la ética aplicada. Muchas gracias, Juan Ignacio. Si te parece, ahora pasamos al turno de preguntas. Hay una mano levantada de Ruth. Hay varias manos levantadas, pero primero la ha levantado Ruth. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Ignacio. Pues adelante, Ruth. Qué buena presentación, con toda la información que has sobre este tema, qué bien ir al grano y dar los puntos claves. Creo que te referías a Adela Cortina, ¿no? Adela Cortina, sí, he dicho Pilar Cortina, ¿verdad? Por eso, es que como tiene un nombre muy característico, digo, tiene que ser Adela seguro. Adela Cortina. Es que, sí, es Adela Cortina. Adela Cortina, que bueno, es una mente preclara aquí en España de temas de ética. Y quería preguntarte, cuando yo todos los temas que veo de ética también estaban siempre muy relacionados con, claro, todo lo que pones en marcha antes, la estructura de cómo organizas lo que tú has dicho, las preguntas que haces, qué datos coges, qué datos no coges, cómo relacionas tú todo esto con la privacidad, la auditoría, el gobierno de los datos, que ya son otros temas, pero... Sí, pero es otro tema importante dentro de los retos de la ética e inteligencia, es otro tema dentro de los retos de la inteligencia artificial, que es el tema de la privacidad, porque efectivamente los sistemas inteligentes se entrenan y pues se entrenan con datos nuestros, ¿no? Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con lo que os decía de cuando hace unas recomendaciones. En el fondo está cogiendo actividad que nosotros usamos en las redes. Y ya no solamente es datos personales, sino datos, como digo, de toda nuestra actividad. Claro, eso forma parte, si vamos al tema de la ética aplicada, eso forma parte de los medios, de esclarecer los medios.
Ahí está el decir, mira, es que este sistema te está recomendando que compres aquí una botella de vino, y digo botella de vino porque es el ejemplo que aparece aquí, porque está tomando datos de tu actividad en lo que sea. Pero efectivamente, la privacidad es un elemento importante dentro de nuestra vida digital, por así decirlo, es un elemento clave que se ve ahora encima mucho más afectado por la inteligencia artificial, porque puede incluso llegar a buscar, a extraer información de datos que en un principio no son personales, ¿no? Como datos personales pues son mi nombre, mi dirección, mi DNI, pero extrae información de las páginas que veo. Tiene que informarme y tiene que decir, esto toma esta decisión porque está usando estas fuentes de datos. Gracias. ¿Tienes algo más, Ruth, o pasamos a...? Vale, Jesús Lázaro. No, ¿tiene muchas la mano? gracias, Vale. Jesús Lázaro. Gracias, Ruth. Sí, sí, hola Juan Ignacio, gracias por la información que nos has dado, porque representa ya dilemas morales en los cuales entra la inteligencia artificial. Para mí el concepto de inteligencia artificial, yo personalmente soy muy crítico con él, quizás porque estoy equivocado, porque todavía no sabemos cómo funciona el cerebro humano a la hora de toma de decisiones y intentamos llamar inteligencia artificial copiando a lo que es el cerebro humano, que todavía no sabemos cómo funciona. Yo quizás le llamaría, no sé, tecnología de nueva generación o algo por el estilo, ¿no? Pero me gustaría hacerte una pregunta y es, desde tu punto de vista, en el caso de que se desarrolle un sistema de inteligencia artificial de primera generación, sale al mercado, el sistema va aprendiendo, está claro que si en ese momento el sistema comete un fallo, o deliberados, los responsables serían los que han creado ese sistema. Pero en el caso que el sistema a lo largo del tiempo vaya aprendiendo y en un determinado momento tome una decisión el sistema que implica algo negativo y punible, desde el punto de vista ético, ¿cómo lo verías tú y cuáles serían las consecuencias? Bien, pues, coincido contigo con el primer comentario que has hecho de si la inteligencia artificial de verdad es inteligente. Por eso esto lo he llamado estupidez digital. Perdón, quería decir estupidez artificial. Aquí me he equivocado. Yo mismo. Mira, además de mayúscula, como debe ser. Porque no estoy seguro de que la inteligencia artificial sea verdaderamente inteligente. Y creo, esta es una opinión, que uno de los problemas de la inteligencia artificial es precisamente haberle llamado inteligencia artificial. Coincido contigo en que quizás otro nombre, no sé, el sistema pues, de última generación o el que fuera, habría sido más apropiado. ¿Qué es lo que ocurre? Que habría sido menos llamativo. Ese es el tema, ¿no? ¿Qué ocurre con lo que tú dices? Pues ahora mismo hay una propuesta europea, no llega pero en la que viene a decir que, porque fue un documento de estudio preliminar, en el que se dice que de la responsabilidad de todo sistema inteligente siempre tiene que ser una persona. Siempre. Lo que pasa es que luego, posteriormente, en dos o tres artículos más abajo, viene a decir, bueno, pero la verdad es que si el sistema inteligente es muy complejo, se podría valorar, no llega a tomar una decisión, pero se podría valorar en quién recae la responsabilidad. Aquí, claro, entran temas jurídicos, de igual manera pues que existe responsabilidad de las personas físicas y de las personas jurídicas, ¿no? Y aquí pues habría que ver si un sistema inteligente pudiera llegar a ser una persona jurídica. Mi opinión es que tiene que haber siempre una persona detrás. ¿Por qué? Porque siempre hay una persona detrás. Siempre la hay, de la misma manera que la hay detrás de este cuadro. No hay un burro, hay unas personas que deciden pintar un cuadro de una cierta forma. Detrás de este también lo hay y detrás de un coche autónomo también hay unas personas. Por lo tanto, es muy posible que la inteligencia artificial avance hasta unos niveles, y ese va a ser el camino, no es que sea muy posible, es que ese va a ser el camino en el que la inteligencia artificial va a avanzar a unos niveles en los que prácticamente no vamos a saber por qué toma una decisión. Aún así, para mí, tenemos siempre que ser capaces de más o menos saber por qué toma esa decisión, y aquí entran los temas de auditoría que antes ha comentado Ruth. Siempre tenemos que permitir una cierta auditoría y una cierta trazabilidad en los sistemas para más
pero nunca lo sabremos. Hay comportamientos, decisiones que toma un sistema inteligente que no sabemos al 100% por qué los ha tomado, pero sí podemos saber en cierta medida por qué los ha tomado. Y que detrás de esa decisión siempre haya una persona. Una persona, y ya no sé si persona física, persona con nombre y apellido, persona jurídica, pero mi propuesta es que nunca se llegue a decir, no, es que lo ha dicho el sistema inteligente. No, lo ha dicho alguien ha tomado esa decisión detrás del sistema inteligente. Y si no sabe por qué, pues mi recomendación es que ya vaya preocupándose de poner los mecanismos para determinar por qué toma esa decisión. Que se pueden poner, se pueden poner. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos menos de 10 minutos para terminar la sesión. ¿Alguna otra pregunta? Emilio Archaga tiene levantada la mano. Sí, enciendo el micrófono. Archaga. Bueno, lo primero, me ha sido muy instructiva y muy amena la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no diría ni al primero. Bueno, yo sé de la lógica combinacional, la secuencial, etcétera, por motivos de carrera, pero vamos, a la inteligencia artificial me he quedado con el nombre y tenía un temor tremendo, pero ya está contestado, que la palabra inteligencia es precisamente la errónea, porque lo que me daba mucho miedo, o lo que me da mucho miedo, es que discurra, que piense, que deduzca, parece ser eso que induce. De mucha experiencia hay una fórmula matemática más o menos compleja que dice, hombre, esto es así, o sea que a base de ver muchos triángulos, rectángulos, pues empieza a ver y dice, hombre, pero si el cuadrado de los catetos es, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, vale, a base de muchos, pero pensar, imaginar y llegar a una fórmula, qué sé yo, la de Redinger o cualquier fórmula matemática, desde nada, dándole vueltas a la cabeza, a base de imaginación y de pruebas y errores, etcétera, etcétera, y sacar una fórmula, parece ser que eso no es inteligencia artificial, eso es otra cosa. Eso es imposible, vamos, porque no copia, como habéis dicho, el cerebro. El cerebro trabaja de una manera que nadie con el ordenador todavía sabe cómo es, ¿no? ¿Es así o no es así? O puede pensar. No, mi opinión es que no piensa en ese sentido. Cuando el concepto de inteligencia artificial pues, se formó a mediados del siglo XX en lo que se llamaba un congreso de Edmond, creo que fue. No me acuerdo del nombre, pero bueno, en un congreso se le puso ese nombre porque se intentaba crear sistemas que hicieran cosas que hace el cerebro. Si es verdad que el cerebro selecciona, por así decirlo, planifica, pero también es verdad que nosotros, el cerebro, nosotros las personas, hacemos algo que es pensar. Y pensar exige, sí, tiene un particular, porque pensar es sopesar, pensar es valorar. Y precisamente detrás del pensamiento, si recurrimos por detrás del pensamiento está la existencia, ¿no? De ahí la frase pienso, por lo tanto existo. Dicho de otra manera, mientras yo esté pensando, yo estaré existiendo. Si en algún momento dejo de existir, dejo de pensar, entonces dejaré de existir. Luego, efectivamente, nosotros, en nuestro cerebro, tiene muchas capacidades. Una de ellas, por ejemplo, es decidir por qué camino va. Y eso también lo hace un sistema inteligente, decide por qué camino va. Vale, pero tiene otras capacidades, entre ellas la de pensar, la de valorar, la de sopesar. Y eso todavía no lo puede hacer y mi opinión es que no lo va a poder hacer. Aquí hay una corriente que se llama inteligencia artificial fuerte que sostiene que también lo llegará a hacer en un futuro. Eso, bueno, pues ahora mismo no estamos en esa situación. Mi opinión es que no lo llegará a hacer. Pero bueno, la inteligencia artificial fuerte así lo define. Para mí, ese concepto de pesar, de sopesar, todavía no lo ha cogido la inteligencia artificial. No lo tiene y creo que nunca lo tendrá. Gracias. Gracias, muchas gracias. Me parece que José Boada tiene levantada la mano. Nos quedan solamente unos 5 minutos. Así que, por favor, rápido. Sí, bueno, yo solamente haciendo de abogado del diablo, ¿no? Porque decís que no puede llegar a esos niveles, ya veremos, ¿no? Porque ahora estamos en los inicios, esto es muy incipiente y nada más recordar que ya en algunas pruebas, la inteligencia artificial ha ganado a los campeones del mundo de ajedrez, por poner un ejemplo, y estamos, repito, en lo más incipiente de todos estos modelos, ¿no? Es una matemática. Vale, otra mano levantada, me parece. Pues no sé. Sigue, José Ignacio, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, que efectivamente la inteligencia artificial ha vencido al ajedrez, ha vencido al juego Go, que es un juego chino,
oriental, de los más complicados, pero efectivamente eso no deja de ser combinatoria, muy compleja, pero es combinatoria. De todas formas, o sea, me parece muy bien tu lanza, digamos, a favor y actuar como abogado del diablo, me parece muy bien. Lo cierto es que no hay respuesta a si la inteligencia artificial llegará a pensar, en ese sentido de valorar. La inteligencia artificial fuerte dice que sí, la inteligencia artificial normal, por así decirlo, dice que no. Vectores, uno de ellos, el de la inteligencia artificial fuerte, uno de ellos es Hofstadter, por ejemplo, el de la inteligencia artificial no tan fuerte es Penrose. Lo cierto es que con el tiempo lo sabremos y de lo que sí que estoy convencido es que en función de la respuesta eso nos va a arrojar mucha luz sobre nosotros mismos. Muy bien, pues parece que no hay más cuestiones. No, parece que ya no hay más preguntas. No sabes lo que te agradecemos de esta interesantísima charla en la que hemos aprendido muchísimo de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias en nombre de todos por estar aquí. Pues muchas gracias a vosotros y por darme esta oportunidad de estar aquí con vosotros charlando y hablando de estos temas. Un saludo. Un saludo, Adiós. muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias.